Hola, soy Elena. Mi propio hijo, en la fiesta de su cumpleaños número 50 y frente a todos sus amigos, me humilló de la forma más cruel que una madre puede imaginar, justo después de que le entregué el regalo más caro y significativo que jamás le había dado. El silencio en el auto, de regreso a casa, fue más ensordecedor que todas sus risas juntas. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más amas, como si tu único valor estuviera en lo que puedes darles materialmente? Antes de contarte las palabras exactas que mi hijo usó en ese brindis, las que partieron mi corazón en 1000 pedazos y cambiaron todo para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando decidí que esa sería la última lágrima que derramaría por él, y cómo recuperé mi vida de una forma que él jamás esperó. Durante años, mi vida se había convertido en una espera silenciosa junto al teléfono. Vivía en esta casa enorme y elegante en Coral Gables, la misma que compartí con mi difunto esposo Julián, pero sus pasillos ahora solo resonaban con mi soledad. Mi único hijo, Ricardo, y su esposa, Isabela, vivían una vida de lujos que yo financiaba discretamente. Las llamadas siempre eran iguales, cortas, hartas superficiales, y terminaban con la misma pregunta disfrazada de favor. Un préstamo para el nuevo Mercedes, para unas vacaciones exóticas en Bali, o para alguna inversión de negocios que nunca parecía dar frutos. Yo me había convertido en su cajero automático personal, una fuente inagotable de fondos para mantener un estilo de vida que yo misma nunca tuve. En el fondo, sabía que estaba comprando pequeños fragmentos de su tiempo, esperando que algún día el afecto que mostraban fuera genuino. Cuando se acercaba el cumpleaños número 50 de Ricardo, sentí que era una oportunidad de oro, quizás la última, para romper ese ciclo. Estaba cansada de darles dinero que se desvanecía en lujos efímeros. Quería regalarle algo que perdurara, un símbolo, no una transacción, algo que le recordara su legado, su familia y el amor incondicional de una madre. Después de semanas de pensarlo, tomé una decisión. Le compraría un Rolex, no por el precio, aunque era exorbitante, sino por lo que representaba. El tiempo que habíamos perdido, el tiempo que aún podíamos recuperar. Imaginé que cada vez que mirara la hora sentiría mi presencia, un recordatorio tangible de que mi amor era más sólido y duradero que cualquier cheque que pudiera firmar. Era mi apuesta más grande, mi intento desesperado por ser vista como su madre, y no solo como su banco. Esa tarde, antes de salir a comprar el reloj, me detuve frente al retrato de Julián que cuelga en la sala. Su mirada serena siempre me había dado fuerza, pero últimamente sentía que me juzgaba con tristeza. Julián fue un hombre que construyó todo desde cero, con trabajo duro y una integridad inquebrantable. Odiaba la ostentación y valoraba el respeto por encima de todo. A menudo me repetía una frase que, con los años, se había convertido en mi brújula moral perdida. Elena, tu valor no depende de lo que das a los demás, sino del respeto que te tienes a ti misma. Al mirar sus ojos pintados, sentí una punzada de vergüenza. ¿Qué diría él si viera en lo que se había convertido nuestro hijo? ¿Y qué diría de mí, por permitirlo, por seguir alimentando esa codicia con la esperanza de mendigar un poco de cariño? Justo en ese torbellino de dudas sonó mi teléfono. Era Ricardo. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y temor. «Mamá, solo para confirmar que vienes el sábado. Isabela reservó en ese restaurante nuevo en South Beach, te va a encantar», dijo con una prisa que ya me era familiar. Su voz sonaba diferente, casi animada. No hubo ninguna petición de dinero, ninguna queja velada. Fue una simple invitación. Por un instante me permití sentir una chispa de optimismo. Quizás estaba exagerando, quizás él sí me quería a su manera. Esa breve llamada, tan trivial para él, fue suficiente para silenciar la voz de Julián en mi cabeza y reafirmar mi decisión. Colgué el teléfono con una sonrisa frágil, convencida de que el Rolex sería el puente que finalmente nos reconectaría. Esa pequeña esperanza era todo lo que necesitaba para seguir adelante. El día de la fiesta me preparé con un esmero que no sentía en años. Elegí un vestido de seda azul marino, discreto pero elegante,
y las perlas que Julián me regaló en nuestro 20º aniversario. Mientras me arreglaba en el silencio de mi habitación, la caja del reloj sobre la cómoda parecía mirarme. Pesaba en mis manos, no por el metal y los engranajes, sino por el peso de mis expectativas. Cada pliegue del papel de regalo, cada lazo de la cinta, era una oración silenciosa. Por favor, que esto funcione, me repetía. Por favor, mírame, hijo. Mira a tu madre. Quería llegar allí y no ser la anciana solitaria y fuera de lugar, sino la madre orgullosa de un hombre exitoso, una parte integral de su celebración, de su mundo brillante y ruidoso. Al llegar al restaurante en South Beach, el impacto fue inmediato. La música era estridente, las luces de neón se reflejaban en las copas de champán y las risas llenaban el aire. Era un mundo vibrante y ajeno, lleno de gente joven y hermosa vestida a la última moda. Ricardo e Isabela me recibieron en la entrada con un beso rápido en la mejilla. «Mamá, qué elegante estás», dijo Isabela sin mirarme realmente, sus ojos ya buscando a otros invitados. Ricardo me dio una palmada en el hombro y me guió a una mesa pequeña, un poco apartada del centro de la acción. «Ponte cómoda, ahora volvemos». Y así desaparecieron entre la multitud, dejándome sola. Me sentí como una pieza de mobiliario antiguo en una exposición de arte moderno. Valiosa, quizás, pero completamente fuera de lugar. La frágil esperanza que había sentido comenzó a disolverse. Esperé un momento que me pareció adecuado, cuando vi a Ricardo más tranquilo, charlando con un par de amigos cerca de la barra. Me acerqué con la caja en las manos, sintiendo el latido de mi corazón en la garganta. «Ricardo, feliz cumpleaños, mi amor», le dije, entregándole el regalo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el logo en la caja. Lo abrió con avidez y un silbido de admiración escapó de sus labios al ver el reloj. «¡Guau! Mamá, es increíble. Gracias», dijo, y por un segundo, un fugaz segundo, vi un destello de genuina gratitud en su mirada. Pero fue solo eso, un destello. Inmediatamente, se lo puso en la muñeca y lo levantó para que sus amigos lo vieran, presumiendo. «Miren lo que me regaló mi madre». El regalo ya no era un símbolo de mi amor, sino un trofeo más para su colección de estatus. Regresé a mi mesa sintiendo un nudo en el estómago. La decepción era un sabor amargo y familiar. Me senté en silencio, observando a mi hijo desde la distancia. Él era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de esa fiesta, y yo era un satélite lejano, invisible. El Rolex brillaba en su muñeca bajo las luces del restaurante, un faro de mi ingenuidad. Me decía a mí misma que era normal, que estaba ocupado, que era su noche y que ya encontraría un momento para agradecérmelo de verdad. Me aferraba a esa última hebra de esperanza mientras los meseros servían más champán. De repente, el sonido de un tenedor golpeando una copa silenció la música y las conversaciones. Ricardo se puso de pie, con una sonrisa radiante y la copa en alto, listo para dar su discurso. El mundo se detuvo y todos los ojos se posaron en él. Mi corazón, que había estado latiendo con una mezcla de ansiedad y esperanza, se detuvo por un instante. El murmullo de las conversaciones se apagó y un silencio expectante llenó el espacio. Vi a Ricardo levantar su copa de champán, el Rolex brillando bajo las luces como una estrella recién nacida en su muñeca. Su sonrisa era la de un anfitrión perfecto, de un hombre en la cima de su mundo. Por un momento, una parte ingenua de mí pensó que quizás, solo quizás, este sería el momento en que me agradecería de verdad, que diría algo que sanara las pequeñas heridas acumuladas durante años. Me aferré a esa idea con la fuerza de quien se ahoga, esperando que sus palabras fueran un salvavidas que me devolviera a la orilla de su afecto. Comenzó su discurso con la elocuencia que siempre lo había caracterizado, agradeciendo a sus amigos, a sus socios de negocios, y por supuesto, a su maravillosa esposa, Isabela, quien lo miraba con una devoción perfectamente ensayada. Sus palabras eran fluidas, llenas de anécdotas divertidas y bromas que hacían reír a todos. Yo lo observaba desde mi rincón, sintiendo una mezcla de orgullo y distancia. Era mi hijo,
mi sangre. Pero en ese momento parecía un extraño carismático en un escenario. Cada risa de los invitados era un recordatorio de cuán lejos estaba yo de su círculo íntimo, una espectadora en la celebración de la vida que yo misma había financiado en silencio. Cheque a cheque. Transferencia a transferencia. Entonces sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala. Y por supuesto, dijo, su voz resonando con una falsa solemnidad, no puedo olvidar a la persona que hizo todo esto posible. Un brindis especial por mi madre. Me enderecé en mi silla, sintiendo un calor repentino en el pecho. El aire pareció volver a mis pulmones. Iba a reconocerme. Iba a darme mi lugar. Vi a algunas personas girarse para mirarme con sonrisas amables. Por un segundo, el mundo se sintió correcto. Sentí que el peso del Rolex, el peso de todas mis esperanzas, finalmente había valido la pena. Isabela le sonrió, animándolo a continuar, una cómplice silenciosa en lo que estaba por venir. «¡Por mi tonta madre!», exclamó, su voz cortando el aire como un cuchillo, que compra el amor como si comprara papas en el mercado. Las palabras no fueron un sonido, fueron un golpe físico. Sentí cómo me impactaban en el pecho, robándome el aliento. El tiempo pareció ralentizarse. Vi las sonrisas congeladas en los rostros de algunos invitados, la confusión y luego el estallido. La frase, tan absurda y tan cruel, quedó suspendida en el aire por un microsegundo antes de que la sala entera estallara en carcajadas. El sonido fue una ola que me arrastró, me sumergió en un océano de humillación. Mi hijo, mi único hijo, me había desnudado y me había ofrecido como el bufón de su fiesta. La risa de Isabela fue la más fuerte de todas. La vi inclinarse, tapándose la boca con una mano enjollada, pero sus ojos brillaban con una malicia triunfante. Ricardo sonreía, bañado en la aprobación de sus amigos, orgulloso de su ingenio cruel. En ese instante todo encajó. No era un desliz, no era una broma de mal gusto. Era la verdad. Así era como me veían. Una tonta, una cartera abierta, una fuente de recursos tan común y barata como un saco de papas. El Rolex en su muñeca ya no era un símbolo de mi amor, sino la prueba irrefutable de mi estupidez, un monumento a mi desesperado intento de comprar algo que nunca estuvo en venta. El dolor era agudo, un hierro al rojo vivo en mi alma, pero debajo de él, algo más frío y duro comenzaba a formarse. Fue una claridad cristalina, aterradora y liberadora. Todas las excusas que me había hecho a mí misma durante años se desmoronaron. Todas las esperanzas se hicieron cenizas. En medio del ruido de las risas, recordé el eco de la voz de Julián, firme y serena, en mi memoria. Elena, tu valor no depende de lo que das a los demás, sino del respeto que te tienes a ti misma. Por primera vez en mucho tiempo, entendí la profundidad de esas palabras. Había traicionado mi propio valor, lo había vendido barato a cambio de migajas de una atención falsa. No lloré, no grité, no les di la satisfacción de ver mi corazón roto. En su lugar, una calma extraña se apoderó de mí. Lentamente, con una dignidad que no sabía que poseía, doblé la servilleta de lino y la coloqué junto a mi plato intacto. Me levanté de la silla, mis movimientos eran deliberados y suaves. Una sonrisa tranquila, casi vacía, se dibujó en mi rostro. Era mi máscara, mi última defensa. Sentí algunas miradas sobre mí, curiosas, compasivas, pero la mayoría seguía celebrando la broma. Para ellos, yo ya había desaparecido. Era solo el remate de un chiste, y el chiste ya había terminado. Caminar hacia la salida fue como atravesar un túnel de miradas y sonidos distorsionados. La música había vuelto a sonar, pero para mí era solo un ruido sordo y lejano. Cada paso era firme. No miré atrás. No quería ver el rostro de mi hijo una última vez. No quería que la última imagen que tuviera de él fuera la de su triunfo a costa de mi humillación. Al empujar la pesada puerta de cristal del restaurante, el aire fresco de la noche en South Beach me golpeó la cara. Fue como despertar de una pesadilla. El sonido de la fiesta se cortó abruptamente cuando la puerta se cerró detrás de mí, dejándome sola en el silencio de la calle. El silencio dentro del auto de regreso a casa era un abismo, mucho más profundo y ensordecedor que el que había sentido antes. Mi chófer,
un hombre discreto que había trabajado para mi familia durante años. No dijo una palabra, pero sentí su compasión en la forma en que conducía, suavemente, como si transportara algo frágil. A través de la ventanilla, las luces de Miami pasaban como manchas de colores borrosos. En mi mente solo veía una imagen una y otra vez. El brillo del Rolex en su muñeca mientras levantaba la copa, un faro que iluminaba mi estupidez y su ingratitud. Ese reloj, que había comprado con tanto amor, se había convertido en el arma con la que me había ejecutado públicamente. Cuando llegué a mi casa en Coral Gables, la enorme estructura silenciosa ya no me pareció una prisión de soledad. Se sintió como un santuario, mi fortaleza. Entré y cerré la puerta, apoyando la espalda contra la madera fría. Mis ojos se posaron de inmediato en el retrato de Julián en la sala. Su mirada serena parecía atravesarme, pero esta vez no había reproche en ella. Había comprensión. Era como si me estuviera diciendo: «Ya era hora, Elena. Ya era hora de que te eligieras a ti misma». La vergüenza que había sentido antes se había transformado en una resolución de acero. Ya no era la víctima, era la superviviente. Esa noche no hubo lágrimas. El pozo de mi dolor se había secado, dejando en su lugar una tierra firme y decidida. Me senté en el despacho de Julián, un lugar que había evitado durante años, y encendí la lámpara de su escritorio. La mujer que había llegado a esa fiesta, la madre esperanzada y necesitada de aprobación, ya no existía. Había muerto allí, entre las risas de extraños y la traición de su propio hijo. En su lugar había nacido otra mujer, una que entendía el verdadero valor de las cosas. Mi fortuna, la misma que él creía que era su derecho de nacimiento, la que usaba para humillarme, se convertiría en el instrumento de mi liberación. Y la lección que estaba a punto de enseñarle sería una que él y su codiciosa esposa jamás olvidarían. La primera luz del alba se filtró por las persianas del despacho de Julián, encontrándome exactamente en la misma silla donde me había sentado horas antes. La rabia inicial se había disipado, reemplazada por una calma gélida, una claridad de propósito que no había sentido en décadas. El retrato de mi esposo ya no me miraba con tristeza, sino con una especie de aprobación solemne. Era como si su espíritu, atrapado en ese lienzo, finalmente pudiera descansar al verme tomar las riendas de mi propia vida. Esa noche no fui la viuda solitaria que esperaba una llamada. Fui la estratega que planeaba su próximo movimiento. Abrí el cajón central de su escritorio de caoba, un lugar que había permanecido cerrado, casi como un santuario, desde su muerte. El olor a madera vieja y a su colonia de siempre me envolvió, no con nostalgia, sino con la fuerza de su legado. Estaba lista para honrar su memoria de la única manera que importaba, actuando con la misma integridad que él me había enseñado. Con manos firmes, saqué sus viejos libros de contabilidad y su agenda de contactos. Cada página era un mapa de la vida que habíamos construido juntos, un testimonio del trabajo duro y la prudencia financiera. Mientras revisaba los estados de cuenta y los títulos de propiedad, no veía solo cifras. Veía el Mercedes de Ricardo, las vacaciones de Isabela en las Maldivas, las matrículas de internados suizos que nunca se tradujeron en gratitud. Cada transacción era una cicatriz en mi dignidad, una prueba de mi ceguera voluntaria. Me di cuenta de que mi fortuna no era solo dinero, era un arma que, sin saberlo, le había entregado a mi enemigo para que la usara en mi contra. Esa mañana tomé mi primera decisión real en mucho tiempo. Busqué en la agenda el número de nuestro asesor financiero de toda la vida, el señor Morales, un hombre recto que había admirado profundamente a Julián y que, estaba segura, compartiría su desdén por el despilfarro y la ingratitud. La llamada al señor Morales fue breve y directa. Su voz, usualmente cálida y formal, tenía un matiz de preocupación. Sin duda, él había visto las constantes y cuantiosas transferencias a la cuenta de Ricardo a lo largo de los años, pero su profesionalismo le había impedido comentar. «Elena, qué gusto escucharla. ¿Está todo bien?», preguntó, y pude sentir la pregunta no formulada detrás de sus palabras. «Todo está mejor que nunca, Armando», respondí, usando su primer nombre por primera vez en años. «Necesito que nos veamos con urgencia. Quiero reestructurar todo mi patrimonio.
Tengo una nueva visión para el futuro, una que Julián habría aprobado. No di más detalles. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente, una mezcla de sorpresa y, creo, un incipiente respeto. Acordamos vernos al día siguiente en su oficina. Al colgar sentí un vértigo electrizante. La primera pieza del dominó había caído. Los días siguientes se convirtieron en un desierto de silencio. No hubo llamadas de Ricardo ni de Isabela. Ni un mensaje de texto preguntando por qué me había ido de la fiesta. Nada. Su silencio era una táctica. Lo sabía. Estaban esperando que yo, la madre culpable y solitaria, llamara para disculparme por haber arruinado su gran noche con mi dramática salida. Esperaban que mi necesidad de su afecto me hiciera volver arrastrándome, probablemente con una oferta de paz en forma de cheque. Pero cada día que pasaba sin su contacto no aumentaba mi ansiedad, sino que solidificaba mi determinación. Su indiferencia era la prueba final que necesitaba. Me demostraron, sin palabras, que mi existencia para ellos solo se validaba en el momento de una transacción financiera. Su silencio, que antes me habría destrozado, ahora era el combustible que alimentaba mi revolución personal. Una tarde, mientras organizaba los documentos para mi reunión con los abogados, me topé con una carpeta de cuero desgastado en el fondo de un archivador del despacho de Julián. Tenía una etiqueta escrita a mano que decía «Sueños». Nunca la había visto. Con una mezcla de curiosidad y reverencia, la abrí. Dentro no había documentos financieros, sino bocetos, cartas y folletos de programas universitarios. Julián, el hombre que construyó un imperio sin un título universitario, había estado diseñando en secreto los estatutos de una fundación. Su sueño era crear un fondo de becas para jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar ingeniería, para darles la oportunidad que él nunca tuvo. Las lágrimas que no derramé en la fiesta de Ricardo brotaron entonces, pero no eran de dolor. Eran de amor, de comprensión y de un propósito recién descubierto. El hallazgo de esa carpeta fue la pieza que le faltaba a mi rompecabezas. Mi plan, que hasta ese momento había sido una reacción a la traición de mi hijo, un acto de defensa, de recuperación de poder, se transformó en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de quitarle el dinero a Ricardo, se trataba de redirigir esa riqueza hacia un propósito noble, de convertir el legado de Julián en una fuerza de bien. De repente, mi misión ya no era una venganza, sino una celebración de los valores de mi esposo. La idea me llenó de una paz y una energía que creía perdidas para siempre. Iba a construir algo en lugar de simplemente destruir el parasitismo de mi hijo. La memoria de Julián sería honrada no con la tristeza de su ausencia, sino con la promesa de un futuro para cientos de jóvenes. Con este nuevo enfoque, mi trabajo con los abogados y el señor Morales se aceleró. Las llamadas eran constantes, los documentos iban y venían. Estaba liquidando activos, consolidando cuentas y redactando los estatutos de la Fundación Julián Vélez. Durante una conversación con mi abogada, mientras discutíamos los detalles finales de la donación irrevocable de mi patrimonio, me detuve. Necesito que todo esto culmine con un gesto, le dije, mi voz sonando extrañamente serena. Un gesto simbólico que sea imposible de malinterpretar. No le di más detalles, pero la frase de Ricardo resonaba en mi cabeza como un mantra. Compra el amor como si comprara papas en el mercado. La humillación se había convertido en inspiración. Ya sabía exactamente cómo iba a terminar esta historia, y la ironía era tan amarga como satisfactoria. Después de casi 2 semanas de un silencio sepulcral, el teléfono sonó. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Respiré hondo y contesté. Mi voz era un mar en calma. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó. Su tono era una mezcla torpe de falsa preocupación y ansiedad mal disimulada. Hizo un intento patético de hablar del clima, de un partido de fútbol, cualquier cosa para evitar el elefante en la habitación. Finalmente llegó al punto. «Oye, te llamaba porque ha surgido una oportunidad de inversión increíble. Es algo grande, mamá, de esas que solo se presentan una vez en la vida. Necesitaría un poco de capital, pero te juro que esta vez es una apuesta segura». La familiaridad de su guión, la descarada previsibilidad de su codicia, ya no me dolía. Me daba una sensación de poder, porque yo ya sabía el final de la película.
Mantuve mi voz perfectamente nivelada, sin un ápice de la emoción que él esperaba. Qué interesante que llames, Ricardo. Justamente he estado haciendo algunos cambios muy importantes con mis finanzas, le dije, haciendo una pausa deliberada para dejar que su imaginación se desbocara. Pude casi oír los engranajes de su mente girando, calculando, asumiendo que esos cambios eran a su favor. De hecho, es algo de lo que me gustaría hablar contigo y con Isabela en persona. Es un asunto familiar importante. ¿Por qué no vienen a la casa mañana por la tarde y lo discutimos con calma? La invitación, tan formal y serena, lo descolocó, pero la avaricia pudo más que la sospecha. Claro, mamá. Por supuesto. Mañana estaremos allí, respondió con una prisa que delataba su entusiasmo. La trampa estaba puesta. Al colgar el teléfono, una tranquilidad absoluta se apoderó de mí. No había nervios, no había dudas. Caminé hacia la cocina, mis pasos resonando en el silencio de la casa. Abrí la despensa, un espacio que rara vez usaba, y mis ojos se posaron en una cesta de mimbre que el jardinero llenaba cada semana con productos frescos de una granja local. Metí la mano y saqué una papa. Era pequeña, cubierta de tierra, con una forma irregular. La sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso sólido y humilde. Era el objeto más ordinario del mundo y, sin embargo, estaba a punto de convertirse en el símbolo más poderoso de mi liberación. Fui al despacho de Julián, tomé una pequeña caja de regalo vacía, de esas que se usan para joyas, y coloqué la papa adentro, sobre el cojín de terciopelo negro. La cerré. Todo estaba listo. Mañana, mi hijo recibiría la lección de su vida. La mañana siguiente amaneció con una luz clara y serena que se filtraba por los ventanales de la sala, iluminando el polvo suspendido en el aire. Por primera vez en años, no me desperté con esa familiar opresión en el pecho, esa ansiedad sorda de esperar una llamada que quizás nunca llegaría. Me levanté sintiéndome ligera, dueña de mi casa y de mi tiempo. El silencio ya no era un eco de mi soledad, sino un lienzo en blanco sobre el que estaba pintando mi futuro. Sobre la mesa del despacho de Julián, la pequeña caja de regalo esperaba, un objeto insignificante que contenía el peso de una vida de lecciones. Dentro, la papa, cubierta de su tierra original, era un recordatorio humilde y poderoso de las palabras que habían roto el hechizo. Mi hogar ya no era una jaula dorada, sino mi cuartel general, y yo estaba lista para la batalla final. Antes de que llegaran, me tomé un momento para mí. Me vestí con un sencillo pantalón de lino y una blusa de seda, ropa cómoda y elegante, la armadura de una mujer que no necesita impresionar a nadie. Me paré frente al retrato de Julián, como lo había hecho tantas veces en mi desesperación. Pero esta vez no buscaba consuelo ni respuestas. Le hablaba en silencio, como a un viejo cómplice. «Lo estoy haciendo, mi amor», le dije a su imagen serena. «Estoy honrando tu legado. Estoy recuperando el respeto que me enseñaste a tener por mí misma». Sentí una profunda conexión con él, una certeza de que su fuerza me acompañaba. Ya no era la viuda frágil que se apoyaba en su memoria, sino la heredera de su espíritu indomable. Cada decisión que había tomado en los últimos días estaba imbuida de su integridad. El último paso de mi plan se concretó esa misma mañana con una llamada final a mi abogada. «Elena, solo para confirmar, la transferencia final se ha completado. La Fundación Julián Vélez es ahora la beneficiaria principal de todo su patrimonio líquido. Es irrevocable», me dijo con una voz que mezclaba profesionalismo y un toque de admiración. «Excelente, gracias por su diligencia», respondí con calma. Al colgar no sentí ni una pizca de arrepentimiento. El dinero, que había sido la fuente de tanto dolor y manipulación, ahora estaba a salvo, destinado a un propósito que trascendía la codicia de una sola familia. Estaba construyendo puentes para otros en lugar de seguir pavimentando el camino de lujos para mi hijo. La sensación no fue de pérdida, sino de una inmensa y liberadora ganancia. Mientras esperaba, sentada en el sofá con una taza de té, mi mente vagó por los recuerdos. Pensé en el primer reloj que le regalé a Ricardo, uno de plástico con la cara de un personaje de dibujos animados para su 6º cumpleaños.
Recordé la alegría pura en su rostro, un abrazo apretado y un gracias, mami, que no pedía nada a cambio. ¿En qué momento se había perdido ese niño? ¿Cuándo se convirtió el amor en una transacción y yo en la proveedora de sus deseos insaciables? La nostalgia fue un pinchazo breve y agudo, un luto por el hijo que una vez fue, pero no debilitó mi resolución. Al contrario, me recordó que la persona que estaba a punto de cruzar mi puerta ya no era ese niño, sino un extraño de 50 años que había elegido el dinero por encima de su madre. Por un instante, una ola de tristeza me invadió, no por el dinero, sino por la ruina de nuestra relación. Me pregunté si había algo que pudiera haber hecho diferente, si mis intentos de darle todo lo que yo no tuve lo habían malcriado hasta este punto. Fue un momento de vulnerabilidad, la última concesión a mi corazón de madre. Lloré por la familia que nunca seríamos, por los nietos que apenas conocía, por el vacío que dejaría esta ruptura definitiva. Pero esa tristeza no era una duda, era una despedida. Estaba cerrando un capítulo doloroso de mi vida para poder empezar a escribir uno nuevo, uno donde mi paz y mi dignidad fueran los protagonistas. La mujer que se levantó para secarse las lágrimas era más fuerte que la que se había sentado. El timbre de la puerta sonó exactamente a las 3 de la tarde. El sonido retumbó en la casa silenciosa, un anuncio formal del comienzo del fin. No sentí nervios, solo una extraña calma. Mi corazón latía a un ritmo constante y firme. Caminé hacia la entrada. Mis pasos eran seguros sobre el mármol pulido. Cada metro que recorría era un paso más lejos de la mujer que había sido, la que habría corrido a abrir con una sonrisa ansiosa, desesperada por su aprobación. Hoy era yo quien marcaba el ritmo. Era mi casa, mis reglas, mi vida. Al girar el pomo de la puerta, respiré hondo, preparándome para mirar a los ojos a las dos personas que me habían subestimado por última vez. Al abrir la puerta, los vi. Ricardo, con un traje caro que probablemente yo había pagado, y a su lado Isabela, con un vestido de diseñador y un bolso que costaba más que el salario de un año de muchas personas. Sus sonrisas eran tensas, una máscara de amabilidad que no llegaba a sus ojos. Pude ver la codicia brillando en la mirada de Ricardo, la impaciencia apenas contenida. Isabela me escaneó de arriba abajo, seguramente evaluando mi estado de ánimo, buscando alguna fisura en mi compostura. «Mamá, qué bien te ves», dijo Ricardo, dándome un beso al aire cerca de la mejilla. «Hola, Elena», añadió Isabela con una frialdad apenas disimulada. No había calidez en sus saludos, solo el preludio de una negociación. Los conduje a la sala de estar, el mismo lugar donde el retrato de Julián nos observaba desde la pared. Les ofrecí algo de beber, un gesto de cortesía que ellos aceptaron con prisa. Se sentaron en el borde del sofá, como si estuvieran listos para saltar en cualquier momento. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Ellos esperaban que yo empezara, que me disculpara, que les diera una apertura para presentar su petición. Pero yo permanecí en silencio, sorbiendo mi té, observándolos. Mi calma los desconcertaba, podía verlo en sus miradas inquietas. Estaban acostumbrados a una madre emocional y predecible. Esta versión serena y controlada de mí era un territorio desconocido y, para ellos, peligroso. Como esperaba, Ricardo no pudo soportar el silencio por mucho tiempo. Después de unos cuantos comentarios forzados sobre el jardín, se aclaró la garganta y fue directo al grano. «Mamá, sobre lo que te comenté por teléfono, esta oportunidad es realmente única. Un desarrollo inmobiliario en Key Biscayne. Los retornos son astronómicos, pero la ventana para invertir se cierra pronto», comenzó, su voz adquiriendo ese tono persuasivo que había perfeccionado a lo largo de los años. Lo dejé hablar, escuchando atentamente su discurso lleno de cifras y proyecciones optimistas. No lo interrumpí, le permití exponer toda su codicia sobre la mesa, mientras Isabela asentía con la cabeza en los momentos justos, su cómplice perfecta. Cuando finalmente terminó su presentación, esperando mi respuesta con una sonrisa expectante, me incliné hacia adelante. No dije una palabra. Simplemente tomé los dos objetos que había dejado en la mesita auxiliar.
Primero, coloqué frente a ellos la carpeta de cuero que contenía los documentos finales de la fundación, con el nombre de Julián Vélez grabado en letras doradas. Luego, junto a la carpeta, deslicé la pequeña caja de regalo. La habitación quedó en un silencio absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de pie en el rincón. Los ojos de Ricardo se movieron de los documentos a la caja, una confusión total dibujada en su rostro. La trampa estaba cerrada. Ahora, solo faltaba que yo la hiciera saltar. La confusión en el rostro de Ricardo fue casi palpable, una batalla entre la codicia y la perplejidad. Sus ojos, que durante años solo me habían mirado con una calculada indiferencia, ahora se movían frenéticamente entre la carpeta de aspecto legal y la pequeña caja de regalo. Podía ver su mente trabajando a toda velocidad, intentando encajar estas dos piezas en el rompecabezas de su propia avaricia. Asumió, como siempre, que todo lo que yo hacía giraba en torno a él. La carpeta, seguramente, contenía los documentos para su inversión, y la caja, sin duda, era otra ofrenda de paz, un intento de mi parte por comprar su perdón después de mi escena en su fiesta. Isabela, a su lado, compartía esa misma expresión de expectación arrogante, una reina consorte esperando su tributo. Ambos estaban tan seguros de su poder sobre mí que ni por un segundo consideraron la posibilidad de que el juego hubiera cambiado. Con un gesto que pretendía ser casual, Ricardo alargó la mano hacia la pequeña caja. «Bueno, mamá, veamos qué sorpresa me tienes», dijo con una sonrisa forzada, el tono de un adulto condescendiente que le sigue el juego a un niño. Era evidente que esperaba una joya, quizás unos gemelos de oro para acompañar su Rolex, algo que pudiera añadir a su colección de trofeos. Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante, una chispa de interés en sus ojos fríos, curiosa por ver el valor monetario de mi arrepentimiento. Observé la escena con una calma que los desarmaba. Era como ver una obra de teatro cuyo final ya conocía de memoria. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones, era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Estaban tan ciegos por su materialismo que eran incapaces de ver el abismo que se abría a sus pies. «Espera un momento, Ricardo», dije. Mi voz era suave pero firme, deteniendo su mano en el aire. «Primero, lo importante». Con un movimiento deliberado, deslicé la carpeta de cuero sobre la superficie pulida de la mesa de centro hasta que quedó justo frente a él. «Como te dije por teléfono, he estado haciendo algunos cambios significativos en mis finanzas». Sus ojos se apartaron de la caja y se clavaron en la carpeta. La anticipación en su rostro se intensificó. Vi cómo su mente recalculaba, imaginando que los documentos que tenía delante eran la clave de su próximo capricho, la formalización de la transferencia que venía a exigir. Isabela se reclinó en el sofá, cruzando las piernas con una elegancia estudiada, como si la victoria ya fuera suya. El silencio en la sala era denso, cargado de sus esperanzas y de mi verdad. Tomé un sorbo de mi té, dejando que el momento se alargara, disfrutando de mi recién descubierto poder. Para simplificar las cosas y tener más liquidez, continué, eligiendo mis palabras con precisión. He vendido la casa de la playa en Key Biscayne y he liquidado la mayoría de mis carteras de inversión. En el instante en que pronuncié esas palabras, una sonrisa de puro alivio y triunfo se extendió por el rostro de Ricardo. Fue como si un peso se le hubiera quitado de encima. Miró a Isabela, y compartieron una de esas miradas cómplices que yo había aprendido a detestar. Una comunicación silenciosa que decía: «Lo logramos». La vieja tonta finalmente cedió. Para ellos, liquidez significaba una cosa: dinero contante y sonante, listo para ser transferido a su cuenta. No podían imaginar otro propósito para mi fortuna que no fuera servir a sus deseos. Entonces, con la misma voz serena, dejé caer la segunda parte de la verdad, la que destrozaría su mundo de fantasía. Y he donado todo ese capital, hasta el último centavo, a una nueva fundación benéfica. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca grotesca de incredulidad. Isabela se enderezó de golpe, su máscara de sofisticación se hizo añicos, revelando una expresión de pura y helada furia. «La he creado en honor a tu padre», añadí, saboreando cada sílaba.
Se llama la Fundación Julián Vélez. Ayudará a jóvenes talentosos de familias sin recursos a pagar sus estudios de ingeniería. El retrato de mi esposo pareció mirarme desde la pared con aprobación. El legado de Julián, basado en el trabajo duro y la integridad, acababa de ser rescatado de las garras de la codicia de su propio hijo. El silencio que siguió fue atronador. Ricardo me miró fijamente, sus ojos parpadeaban como si intentara despertar de una pesadilla. Soltó una risa corta y seca, desprovista de humor. «¿Es una broma, verdad, mamá?», preguntó. Su voz temblaba ligeramente. «Tiene que ser una broma, una de muy mal gusto para castigarme por lo de la fiesta». Isabela, sin embargo, no perdió el tiempo con la negación. Su rostro se había endurecido, sus ojos eran dos esquirlas de hielo. «No puedes haber hecho eso, Elena», siseó. Su voz era un veneno helado. «Ese dinero es de Ricardo. Es su herencia». La palabra herencia flotó en el aire, revelando la raíz de su sentido de derecho, la creencia de que mi vida y mis recursos les pertenecían por defecto. «No es ninguna broma», respondí. Mi calma era un muro contra su creciente pánico. Abrí la carpeta y deslicé sobre la mesa el documento principal, la escritura de constitución de la fundación, con los sellos notariales y las firmas irrevocables. «Y no es su herencia, Isabela, era el dinero de mi esposo, y ahora es mi dinero, y yo decido qué hacer con él». Ricardo cogió el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las cláusulas, buscando una escapatoria, una falla legal, pero solo encontraron la sólida y definitiva verdad. Su rostro pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. La realidad de su situación, la magnitud de lo que había perdido por una broma cruel y años de desprecio, finalmente lo golpeó con la fuerza de un tren. La fuente de su lujoso estilo de vida se había secado para siempre. Con su mundo derrumbándose, empujé suavemente la pequeña caja de regalo hacia él. «Pero no quería que te fueras con las manos vacías», le dije. Mi voz ahora era casi un susurro. La ironía de la situación era tan amarga como satisfactoria. Él me miró, sus ojos llenos de una furia impotente, y luego miró la caja como si fuera una serpiente. Con un movimiento brusco la abrió. Por un momento, solo hubo silencio mientras procesaba lo que veía. Su cerebro, acostumbrado a evaluar el valor de las cosas en quilates y marcas de lujo, no podía comprender la imagen que tenía delante. Una simple papa, con restos de tierra, reposando sobre el elegante cojín de terciopelo negro. Era un objeto tan ordinario, tan fuera de lugar que parecía una alucinación. La comprensión finalmente amaneció en su rostro, seguida de una ola de humillación tan profunda que casi pude sentirla físicamente. Levantó la vista hacia mí, su expresión era una mezcla de odio y vergüenza. El Rolex en su muñeca, el símbolo de mi última y fallida ofrenda, de repente parecía una baratija vulgar y sin sentido. El contraste entre ese reloj de miles de dólares y la papa de unos pocos centavos era la metáfora perfecta de nuestra rota relación. El regalo que le había dado con amor lo había usado para humillarme. El objeto de su humillación era ahora el único legado que recibiría de mí. El círculo se había cerrado de la manera más poética y cruel posible. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me escuchara por encima del torbellino de rabia que lo consumía. «Dijiste en tu fiesta, frente a todos tus amigos, que compraba el amor como si comprara papas en el mercado», dije. Mi voz era tan tranquila y afilada como un bisturí. Cada palabra era un eco de su propia crueldad, de vuelta a él no con ira, sino con una finalidad devastadora. «Esto es todo lo que recibirás de mí de ahora en adelante. Una papa. Aprende a valorar lo que no se puede comprar, Ricardo. Aprende a ganarte la vida, como lo hizo tu padre». Mi mensaje, la lección final de una madre a su hijo, había sido entregado. La explosión fue inmediata y violenta. Ricardo se puso de pie de un salto, tirando la caja al suelo. «¡Estás loca!», gritó, su rostro congestionado por la rabia. «Has tirado mi futuro a la basura por un capricho. ¡Es una traición!». Isabela también se levantó. Su voz era un siseo venenoso. «Te arrepentirás de esto, vieja egoísta. Nos has robado».
Sus insultos, sus amenazas, sus acusaciones eran solo ruido. Ya no tenían poder sobre mí. Me quedé sentada, observando su berrinche como si viera a dos extraños en un parque. Su furia no era por la pérdida de una madre, sino por la pérdida de un cajero automático. Y en ese momento supe, con una certeza absoluta y liberadora, que había tomado la decisión correcta. Me quedé sentada en el sofá, perfectamente inmóvil, mientras la tormenta de su furia se desataba a mi alrededor. Sus gritos, llenos de palabras como traición, crueldad y egoísmo, rebotaban en las paredes de la sala, pero ya no podían penetrar la armadura de calma que me envolvía. Observé sus rostros descompuestos, el de Ricardo rojo de ira, el de Isabela pálido de pánico, y no sentí nada, ni una pizca de dolor, ni un eco de culpa. Eran las reacciones predecibles de dos parásitos a los que se les acababa de cortar su fuente de alimento. Cuando su repertorio de insultos se agotó, dejando solo un jadeo furioso en el aire, me levanté lentamente. Caminé hacia la puerta de entrada y la abrí de par en par. No dije una palabra. Simplemente me quedé allí, sosteniendo la puerta. Mi silencio era una orden de desalojo más poderosa que cualquier grito. Se miraron el uno al otro, derrotados, y salieron de mi casa y de mi vida para siempre. Cuando la puerta se cerró, el clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. El silencio que llenó la casa no era el silencio pesado y solitario de antes. Era un silencio limpio, espacioso, lleno de posibilidades. Me apoyé contra la madera fría de la puerta y cerré los ojos, respirando hondo por primera vez en lo que pareció una eternidad. El aire olía a libertad. Caminé de regreso a la sala y recogí la pequeña caja de regalo del suelo. La papa seguía allí, humilde y terrenal sobre el terciopelo. No la tiré. La coloqué sobre la repisa de la chimenea, justo debajo del retrato de Julián. Se quedaría allí como un recordatorio, no de la humillación que sufrí, sino del día en que finalmente recordé mi propio valor. Mi casa ya no se sentía como una jaula dorada, sino como un santuario, mi fortaleza recuperada. Las consecuencias no tardaron en llegar, aunque no de la forma que ellos esperaban. Unas semanas después de nuestra confrontación, recibí una llamada de mi abogada. Me informó, con un tono que mezclaba profesionalismo y una pizca de diversión, que había recibido una carta de un bufete de abogados que representaba a Ricardo. Intentaban impugnar la creación de la fundación, alegando que yo había sido indebidamente influenciada y que no estaba en mi sano juicio cuando tomé la decisión. Escuché con calma, sin la menor punzada de ansiedad. Mi abogada me aseguró que el caso era completamente infundado, un intento desesperado y sin mérito legal. «No te preocupes, Elena», me dijo. «Esto es solo ruido. Se quedarán sin dinero para pagar a sus propios abogados mucho antes de que esto llegue a ninguna parte». Y así fue. Nunca volví a oír sobre el asunto. Los rumores de su caída me llegaron a través de canales indirectos. El señor Morales, mi asesor financiero, me mencionó casualmente durante una de nuestras reuniones que el condominio de Ricardo en Brickell estaba en el mercado. Poco después, una vieja amiga en común me contó que había visto a Isabela comprando en una tienda por departamentos en lugar de en sus habituales boutiques de lujo en Bal Harbour. La noticia de que habían vendido el Mercedes llegó como un susurro final. No sentí alegría por su desgracia, sino una especie de justicia impersonal, como ver una ley de la naturaleza en acción. Habían construido un castillo de naipes sobre mi generosidad, y sin mi apoyo era inevitable que se derrumbara. Estaban aprendiendo, de la manera más dura posible, el verdadero costo de las cosas. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía de formas que nunca había imaginado. La Fundación Julián Vélez cobró vida. La primera ceremonia de entrega de becas fue un evento pequeño y emotivo en el jardín de mi casa. Ver los rostros de esos jóvenes brillantes y agradecidos, escuchar sus sueños de construir puentes y diseñar ciudades, me llenó de un propósito que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Un joven, el primero en su familia en ir a la universidad, me tomó las manos y, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Señora Vélez, usted no solo me ha dado dinero para estudiar, me ha dado un futuro». En ese momento entendí que no había perdido una fortuna, la había invertido en la forma más significativa posible.
Había transformado el legado de trabajo de Julián en un motor de esperanza. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Mis días, antes vacíos y largos, ahora estaban llenos. Me unía a la junta directiva de la fundación, leía solicitudes, entrevistaba a candidatos. La casa, que antes resonaba con mi soledad, ahora estaba llena de las voces de estudiantes, de llamadas de planificación, del zumbido de una misión en marcha. Redecoré la habitación de invitados para convertirla en una oficina para la fundación. El retrato de Julián ya no era solo un recuerdo de mi amor perdido, era el rostro de nuestra causa, un socio silencioso en este nuevo y maravilloso capítulo. Descubrí que tenía una mente para los negocios y un corazón para la filantropía, talentos que habían permanecido dormidos bajo el peso de mi duelo y mi tóxica dinámica familiar. Una noche, casi un año después de que salieran de mi casa por última vez, mi teléfono sonó con un número desconocido. Dudé, pero contesté. Era Ricardo. Su voz era irreconocible. Se había ido la arrogancia, reemplazada por un tono lastimero y agotado. No hubo acusaciones ni ira. Solo una larga y divagante historia sobre deudas, problemas de salud de Isabela y lo difícil que era todo. Fue su último intento, su última carta, la manipulación a través de la lástima. Escuché en silencio, sin interrumpir, reconociendo el guión de un hombre que se negaba a aceptar la responsabilidad de sus propias decisiones. Estaba esperando que mi viejo instinto maternal se activara, que mi corazón se ablandara. Cuando terminó su monólogo de miseria, hubo una larga pausa. Esperaba que yo ofreciera algo, una palabra de consuelo, una solución financiera. Pero la mujer a la que le estaba hablando ya no existía. Lamento mucho escuchar que estás pasando por un momento difícil, Ricardo. Le dije. Mi voz era tranquila y distante, como si hablara con un conocido lejano. Espero sinceramente que tú e Isabela encuentren la manera de resolver sus problemas. Les deseo suerte. No hubo más, ninguna oferta, ninguna apertura, solo un final educado y definitivo. Pude oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea, el sonido de su última esperanza desvaneciéndose. Después de colgar, sin esperar su respuesta, bloqueé su número. Fue un acto final de autoprotección, el cierre del último resquicio por el que su toxicidad podría volver a filtrarse en mi vida. Me senté en el silencio de mi sala, la luz de la luna bañando la habitación. Mis ojos se posaron en la papa, que aún descansaba en la repisa de la chimenea, ahora seca y arrugada, un pequeño monumento a mi liberación. Ya no sentía ninguna conexión emocional con Ricardo, ni amor ni odio, solo una profunda e inalterable paz. Había elegido mi dignidad, había honrado la memoria de mi esposo y, en el proceso, había construido algo hermoso y duradero. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mi vida no me sentía en soledad. Estaba completa. Mirando hacia atrás, a través del velo del tiempo, entiendo que la lección más profunda que aprendí no fue sobre la traición de un hijo, sino sobre el abandono de una madre hacia sí misma. Durante años me convertí en una espectadora de mi propia vida, esperando que el aplauso de los demás validara mi existencia. Creía que mi valor residía en mi capacidad de dar, de proveer, de resolver los problemas de otros con un cheque. Pero esa noche, en medio de la humillación más pública, recordé las palabras de mi esposo Julián, y entendí que el respeto más importante que había perdido no era el de mi hijo, sino el mío propio. Recuperarlo no fue un acto de venganza, sino un acto de supervivencia. Fue recordar que mi valor no estaba en mi cuenta bancaria, sino en mi columna vertebral, y que ya era hora de volver a ponerme de pie, erguida y sin pedir disculpas por el espacio que ocupo en el mundo. Esta experiencia me enseñó a redefinir por completo el concepto de riqueza. Pasé décadas creyendo que la riqueza eran los ceros en un estado de cuenta, las propiedades, los autos de lujo y los relojes caros. Veía mi fortuna como un medio para un fin, comprar el afecto que tanto anhelaba. Qué equivocada estaba. El dinero que le di a Ricardo se evaporó en lujos efímeros que solo alimentaron su vacío y el mío. La verdadera riqueza, la que perdura, la descubrí el día que vi la gratitud en los ojos de un joven becado por la fundación. La verdadera riqueza es el propósito, es transformar el dolor en oportunidad,
el ladrillo de una casa de playa en el cimiento de la educación de alguien. Es saber que tu legado no será un testamento de bienes materiales, sino una estela de vidas cambiadas para bien. Esa es una moneda que ninguna crisis puede devaluar y que ningún hijo ingrato puede derrochar. Mucha gente me pregunta si he perdonado a Ricardo, y mi respuesta, honesta y sin adornos, es que la pregunta está mal planteada. Mi viaje no fue sobre el perdón, porque perdonar implicaría, de alguna manera, seguir enganchada a él, a su juicio, a su posible redención. Mi viaje fue sobre la liberación, y la liberación llegó cuando acepté la dolorosa verdad de quién es él, no de quién yo quería que fuera. Dejé de esperar que cambiara y, en su lugar, cambié yo. Lo liberé de la obligación de amarme y, lo que es más importante, me liberé de la necesidad de su amor. La paz no la encontré en el perdón, sino en la indiferencia. En entender que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger el santuario que hemos reconstruido en nuestro interior. No le deseo el mal, pero tampoco le guardo un lugar en mi mesa. En mi historia, el silencio fue mi arma más poderosa y mi mejor consejero. El silencio con el que abandoné esa fiesta. La dignidad de no darles el espectáculo de mis lágrimas. El silencio de las semanas en las que planeé mi futuro, escuchando solo la voz de mi propia intuición y el eco de los valores de Julián. Y finalmente, el silencio con el que abrí la puerta para que salieran de mi vida. Aprendí que en las batallas del corazón, a menudo, quien grita más fuerte no es quien gana. La verdadera fuerza reside en la calma, en la acción deliberada, en la capacidad de retirarse de una guerra que no mereces pelear. El silencio no es vacío, es el espacio que creamos para que nuestra propia voz, esa que hemos ignorado por tanto tiempo, finalmente pueda ser escuchada. Y cuando la escuchas, te guía a casa, a ti misma. Si estás escuchando mi historia y sientes un nudo en la garganta porque algo en ella te resulta familiar, quiero que sepas que te veo. Entiendo el dolor de sentirte invisible, de darlo todo y recibir a cambio migajas, o peor aún, desprecio. Sé lo que es esperar una llamada que solo llega con una petición. Por favor, escúchame, no estás pidiendo demasiado al desear ser amado y respetado por quien eres, no por lo que puedes dar. Establecer un límite no es un acto de crueldad, es el acto de amor propio más fundamental que existe. No necesitas un Rolex ni una papa para demostrar tu punto. Tu punto es tu paz, tu dignidad. Tienes derecho a reclamarla. No esperes a que te humillen públicamente para empezar a construir los muros de tu propio respeto. Empieza hoy, con una pequeña decisión, con un no dicho en voz baja pero firme. Al final, todo se reduce a una simple pregunta. ¿Qué legado quieres dejar? Durante años, sin darme cuenta, estuve construyendo un legado de dependencia y materialismo para mi hijo. Le enseñé que todo tenía un precio y que el amor era una transacción. Fue el error más grande de mi vida. Pero nunca es tarde para cambiar el rumbo. La Fundación Julián Vélez es ahora mi legado. Un legado que no habla de dinero, sino de oportunidad. No habla de lo que tuvimos, sino de lo que dimos. Te invito a que pienses en esto. Tu legado no es lo que acumulas, sino lo que construyes en el corazón de los demás. Es la integridad, la bondad, la fuerza con la que te enfrentaste a tus propias batallas. Esa es la única herencia que verdaderamente importa, la única que el tiempo no puede borrar. Mi historia es la prueba de que nunca es demasiado tarde para reescribir nuestro final. No importa cuántos años hayas vivido sintiéndote pequeño o infravalorado, siempre hay un momento, una decisión, que puede cambiarlo todo. El amor verdadero, el que nutre y sostiene, no se puede comprar en una tienda ni se puede mendigar. Se cultiva, primero, dentro de uno mismo. Gracias por permitirme compartir este pedazo de mi alma contigo. Si mi viaje te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hay muchas más historias de resiliencia esperando ser contadas. Juntos podemos recordarnos que, sin importar la oscuridad, siempre tenemos el poder de encontrar nuestra propia luz.